Bendiciones. Dios te bendiga grandemente a ti que ves este mensaje el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una palabra que hoy estaba leyendo en 1 Samuel 5. Es una reflexión y la voy a ir compartiendo con ustedes. Los invito a leerla. 1 Samuel 5 dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón viene a ser un dios para ellos. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Seguimos el 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió, con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y dice el último versículo, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. De hecho, también dice en el texto siguiente, en los capítulos siguientes, que ellos también eran azotados por ratones, por plagas. O sea, que la palabra de que se agravaba la mano del Señor de verdad no queda corta. Enfermedades, tumores, muertes, plagas, innumerables cosas malas. Pero volvamos al principio. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios. Ahí fue el problema de ellos. Ellos eran personas paganas, adoraban al dios Dagón y querían llevarse algo que no era suyo, pero no para honrarlo, no para volverse a Dios, sino justamente para como un botín, como decir, le ganamos a los de Israel, están bajo nuestro control. Y querían forzar el favor de Dios para con ellos. Pensaban que su Dios era mayor. Pero qué bendición y qué gran lección para ellos. Que en la primera dice, en el 2, y le metieron en la casa de Dagón y lo pusieron junto a Dagón. Y al siguiente día, o sea, llegando el arca de Dios, al siguiente día, ¿verdad? Pasó el día. ¿Y qué encontraron? Se levantaron de mañana y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Nada se resiste al poder del Señor. Nada se resiste a la palabra del Señor. Hay poder, hay bendición, hay sanidad a la palabra del Señor.
Es por eso que muchas veces incluso en los trabajos, a los cristianos dice, pero ¿qué tiene él? No sé qué tiene. Y muchas veces son rechazados porque la luz del Señor se refleja en ellos. Es una analogía que estaba reflexionando entre el arca de Dios y nosotros. En ese momento, el arca de Dios ayudaba a la comunión y traía la gloria, el poder del Señor, contenía la gloria del Señor. Pero cuando Jesús, en su sacrificio perfecto, murió por nosotros, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pero templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, templo y morada de esa gloria tremenda que en la antigüedad ellos veían en el arca del Señor. Entonces, imagínense que esa arca que estamos hablando como analogía, y ese Dagón es el enemigo, las situaciones que te puedan estar pasando, si eres tú cristiano, si has confesado a Dios con tu boca y has creído con tu corazón. Y de pronto tú dudas, dices, pero no creo poder salir de esta, no puede ser. Yo te animo hoy a que veas que esa gloria que estaba en el arca está hoy contigo. La bendición de Jehová, del Dios Todopoderoso, está contigo. Y nada se le resiste, como te decía hace unos segundos. Nada se le resiste. Quisieron compararlo, pero nada le llega a la bendición del Señor. Nada puede. Ninguna influencia demoníaca, ninguna hechicería, ninguna brujería, ningún mal deseo puede con el poder de Dios en tu vida y a través de ti. Recuerda, cuando tú pasaste a confesar al Señor con tu boca y creer en tu corazón, pasaste a ser morada del Espíritu Santo. Y dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es decir, en ti hay libertad. Clama la libertad que Dios te ha dado a ti como hijo, como hija de Dios. Y no te doblegues ante los otros dioses, sino recuerda que más bien todos los otros dioses se doblegan ante el poderoso nombre de nuestro Señor Dios. Y miren qué interesante que la primera cae, es decir, simbolismo de que perdió autoridad. La primera noche perdió autoridad. Lo que te recuerda a ti en este día, que tú tienes la autoridad, no por ser tú, no por ser yo tengo la autoridad, sino porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos la autoridad, dice la palabra, de hollar serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad de confesar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos la autoridad y el poder de enviar una palabra en oración y creer con fe que regrese, no vacía, sino con la respuesta que Dios traiga para tu vida en relación a la petición que estás haciendo. Él conoce las peticiones de nuestros corazones. El mismo Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos ayuda en nuestra oración ante el trono. Entonces, mira qué tremendo la lección y la reflexión que estoy compartiendo contigo, que ese poder, que esa autoridad que Dios nos da, está con nosotros. Y yo te lo estoy recordando que el Señor Todopoderoso está delante de ti, está delante de mí como poderoso gigante para vencer, para arrancar, para desarraigar lo que no es Él, no es de Él, pero también para plantar y cimentar todo lo que proviene de Él y todo lo que a Él le agrada. Entonces, obviamente este dios Dagón no le agradaba al Señor. Y entonces fue derribado, es decir, le fue quitada la autoridad, el dominio. Y segundo, cuando le intentaron otra vez levantar, le fue cortado la cabeza, dice. Y la cabeza de Dagón, versículo 4, si estás leyendo conmigo, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Es decir, no tenía la representación, que no tenía poder para maquinar, para hablar, ni para hacer. Que ese yeso que estaba ahí, esa estructura, digo yeso porque es lo más común hoy en día en ver en imágenes, pero eran bronce, era de diferentes elementos que estaban hechos ese dios. Pero no importa, de lo que estuvieran hechos, la cabeza
¿verdad? ¿Qué está en la cabeza? Los pensamientos, las maquinaciones, pero esta cabeza gobierna un cuerpo. Y la forma de Dios es representar de que justamente el poder de la autoridad se había quitado, se había derribado, ¿verdad? Primeramente, pero ya se había cortado de raíz. Fue la segunda manifestación del Señor, la segunda respuesta. Ese Dios no ve, no escucha, no hace nada, porque también sus manos fueron cortadas, representación de hacer. Y qué tremendo que alguien diría, pero ¿y qué hizo eso? Ellos estaban asombrados porque nunca habían visto la manifestación gloriosa. Ellos no conocían quién era ese Dios. Habían escuchado que los egipcios la habían pasado mal cuando el pueblo de Israel vivía ahí y quería salir y le cayeron las plagas. Ellos sabían de la historia. Ellos sabían del arca del Señor. Ellos sabían del favor de Dios y que era un pueblo temible. Pero no habían conocido al Señor, no habían conocido la presencia del Señor, las bendiciones, las maravillas, los prodigios y los milagros. ¿Y sabes qué? Hoy en día, muchos de nosotros o muchas de las personas que están con nosotros no conocen de ese Dios, de los prodigios y los milagros y las maravillas, pero conocen de la manifestación gloriosa a través de tus testimonios, en tu trabajo, donde tú estés parado. Ellos no entienden. No saben decir qué será lo que tiene ella, qué será lo que tiene él, que marca la diferencia. ¿Por qué si yo intenté hacer tal cosa no se me dio y a esa persona sí? ¿Por qué si el horario en el trabajo yo lo quería y ella llegó después o él llegó después, a él se lo dieron y a mí no? El favor de Dios en la vida de la persona, la entrega de Dios. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que con todo corazón se entregan a Él y lo entregan todo en sus manos. Los que se rinden ante el Señor, los que trabajan, los que no somos perfectos. La Biblia dice que no somos perfectos, pero los que entregamos diariamente nuestra voluntad al Señor, nuestros pensamientos al Señor, nuestras emociones al Señor. Dice la palabra, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Los que trabajamos diariamente en nosotros, por medio del poder de Jesucristo, por medio de su palabra, que es la que nos limpia la mente, el cuerpo, las emociones, el corazón. Caminamos bajo su voluntad y Él se agrada de nosotros y Él nos respalda. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque no es solamente decir que somos hijos, sino también tener la identidad y caminar congruente a la identidad. Por eso estoy explicando lo anterior. Tenemos que hacer ver al mundo que somos luz, sí, pero luz no solamente dicho, sino también reflejando, para que nuestro testimonio sea eso, se vea reflejado, impactado, la gloria de Dios hacia los otros, la gloria de Dios que sane, la gloria de Dios que liberte, la gloria de Dios que salve, que reconcilie a quien estaba apartado de los caminos del Señor, quien ayuda a tomar una buena decisión a aquel que está a punto de tomar una mala. Amén. Y seguimos con esta lectura, con esta reflexión. Gloria al Señor por eso. Ahora miren qué tremendo. Tuvieron temor, pero qué interesante que todavía en el 5 no tenían temor del arca como tal, sino de lo que le había pasado al dios Dagón. Y hay muchas personas que nos pueden rodear, incluso familiares, que tienen miedo es lo que temen que pueda pasar, el respaldo de Dios a su vida, pero todavía no entienden del Dios a que tú y yo le servimos. Y tenemos que orar para que ellos tengan ese encuentro personal con Jesucristo, para que sus ojos les sean abiertos, para que esas almas también sean salvas y vengan al conocimiento y a la libertad de Jesucristo el Señor. Sigue el 6. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y yo me preguntaba, el Señor es misericordioso, pero también es justo. Les dio 2 oportunidades de que se arrepintieran y reconocieran de lo que yo entiendo. Pudiéramos leer y compartir y de pronto otras personas ven otro ángulo. Pero lo que yo veo aquí es
que Dios le dio 2 oportunidades, cuando lo derriba la primera noche, cuando le corta la cabeza y las manos al dios Dagón. Pero ellos no dejaron al Dios, lo siguieron reverenciando, lo siguieron adorando, y ahí se agravó la mano de Jehová. Es decir, no había un arrepentimiento de corazón, había un reconocimiento de que había un poder mayor, pero no había un arrepentimiento genuino del corazón. Entonces, hay muchas personas y nosotros no tenemos que evaluarnos si estamos reconociendo al Señor por su grandeza o por sus beneficios solamente. Nosotros tenemos que amar a Dios tal y como Él es. Él es un Dios de maravilla, prodigios y milagros, pero cuando les hablaba de la identidad, tenemos que caminar conforme a lo que Dios quiere de ti y de mí, y eso está en la palabra de Dios. Seguimos, y viendo esto los de dos dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. Entonces tuvieron temor. Aún no tenían ese reconocimiento de que el Dios que ellos les servían no era el Dios, no es el Dios, pero no quisieron volver de sus malas prácticas, sino que quisieron apartar la gloria de Dios. Amigo y amiga que me estás viendo en esta noche, te invito a reflexionar sobre eso. Si tú has visto la gloria de Dios en la vida de otros o incluso en tu vida, yo oro en este día para que tú tomes la decisión correcta de caminar conforme a la palabra y no alejar a Dios, no alejar la bendición de Dios, sino acercarte más a Él, a la comunión con el Padre, a la comunión con el Hijo, a la comunión con el Espíritu Santo. ¿A través de qué? La oración, la lectura de la palabra y de todo lo que Dios nos demanda. ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad. O sea, la querían sacar, la querían excluir, como muchos cristianos. No, yo no quiero estar con él. No, yo no deseo. Hay algo que como que no me cuadra. Pero miren lo que hizo Dios. Aconteció que cuando le habían pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Muchas veces Dios tiene que hacer esos tratos fuertes con nosotros por proceso, porque aún viendo la gloria de Dios y Dios dándonos avisos, no somos flexibles en arrodillarnos a Él, en doblarnos, en decir, sí Señor, entiendo lo que tú me estás hablando. Tú este accidente, tú lo permitiste para que yo me acercara a ti. La situación del COVID, de esta pandemia, la permitiste para que yo busque más de tu palabra. No estaba leyendo la palabra, no estaba orando, estaba muy lejos de todo lo que implica Dios. Estaba haciendo las cosas a mi manera y justificándolas como que eran buenas, pero no son buenas. Entonces, Él a esas personas agarró, los quebrantó y los afligió. Amigo y amiga, cierra ese ciclo de quebrantamiento y aflicción. Si es el que Dios te está pasando, decídete hoy a entregarle todo al Señor Jesucristo para que sea la gloria de Dios reflejada sobre tu vida. No huyas más de Dios, no huyas más de su bendición. Dios no es malo, Dios es un Dios justo y a veces nos pasa justamente por procesos para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos mirar su rostro, Él nos está llamando su atención. ¿Está llamando la atención de Dios? Dios está llamando tu atención, mejor dicho. Y entonces, en el versículo 9, y aconteció que cuando la habían pasado la mano de Jehová, quebrantamiento, aflicción a los hombres, desde el pequeño hasta el grande, y se llenaron de tumores. Las maldiciones, así como las bendiciones, pasan hasta la 4ª generación, dice la palabra. Hay mucha gente que dice, no, pero la salvación es cuando yo sea viejito y solamente eso no pasa nada, eso es conmigo. No, la salvación tiene que ver contigo y tiene que ver con el futuro de tus generaciones. Cuando tú llegas a Cristo,
las cosas viejas son pasadas, pero tú tienes que ser quien rompa las maldiciones generacionales y quien clame las bendiciones para tu vida y para la de tus hijos y la de tu descendencia. Pensamos solamente de una forma egoísta o limitada, no vamos a decir egoísta de pronto, limitada, de que solamente nosotros, no, la salvación es personal, pero es un impacto a tus generaciones, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Romper las maldiciones del pasado por justamente la terquedad, por no tener un corazón sensible a la voz del Señor, un corazón sensible a hacer lo bueno ante a las cosas de Dios. Y rompe con eso. Vamos a romper con eso. Vamos a romper con esas áreas de nuestra vida, porque de pronto has trabajado muchas, como yo he trabajado muchas y todavía quedan otras. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo y ponemos empeño en trabajar las áreas, Dios puede obrar mejor. Y Dios no va a obrar contra nosotros con quebrantamiento y aflicción, sino que nos va a corregir, sí, pero con amor y una forma diferente. No es que no va a haber proceso, los procesos son necesarios, pero el tipo de proceso también depende de tu corazón, de tu disposición, como tú estés ante el Señor hoy. Y bueno, y hasta el punto fue que hubo muerte, y es que eso es lo que trae el pecado. El pecado, ellos estaban en la idolatría y en muchísimas cosas más. Pero el pecado en sí, vamos a resumirlo todo en pecado, la palabra. ¿Qué trae? Es muerte. Pero ¿qué trae el Señor? El Señor trae vida y vida en abundancia, y trae libertad. Él trae libertad de cargas de opresión, de yugos del diablo, de ataduras, de impiedad, de iniquidad. Él te hace libre, Él te puede hacer libre en esta hora. No importa tu pecado, no importa tu circunstancia. Te invito a que hoy se la pongas en las manos al Señor y que seas libre de pronto de azotes que no sabes por qué te venían. Ay, pero qué mala suerte. Hay mucha gente que dice que qué mala suerte. Hay muchas cosas que de pronto tú estás acarreando por decisiones de tus antepasados, por idolatría, por hechicería, por brujería, por chisme, por muchísimas cosas, por no tener un corazón sincero ante el Señor, un corazón de piedra. Tantas cosas, todo lo malo que de pronto tú, adicciones, alcoholismo, envidias, orgullo. Pero ¿sabes qué? Dios con esta lectura nos está llamando desde la reflexión a que nos pongamos en sus manos. Nos recordó que somos hijos de Dios y que podemos ser hijos de Dios en caso de que tú no hayas confesado al Señor con tu boca y creído con tu corazón. La identidad de que somos hijos de Dios, de que la gloria de Dios que se manifestó en el pasado se puede manifestar hoy y por los siglos de los siglos hasta que Cristo venga y cuando estemos junto con Él. Pero necesitas de un paso, necesitas de tomar una decisión. Así que vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad en esta noche de compartir con las personas que me están viendo en este momento. Gracias, Señor, porque lo que tú me das, yo lo doy, Señor. Asimismo, bendigo a los hombres, a las mujeres, a las personas que están viendo este mensaje, que sea de bendición para sus vidas. Yo te pido, Señor, que trates con cada área de cada uno en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toma control de sus mentes, toma control de sus corazones. Echamos y reprendemos todo pensamiento que no provenga de ti. Anulamos y quebrantamos toda fortaleza espiritual que impida, mi Dios, que las personas que ven este mensaje se acerquen más a ti y escuchen y entiendan de tu palabra. Espíritu Santo, obra con poder y toca a aquellos que no te conocen para que les seas revelado tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que te le reveles a sus vidas, Espíritu Santo, mi Dios, para que te conozcan. Ahora vamos a repetir las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, para que lo hagamos. ¿Pero por qué? Bueno, porque ese es un requisito. Dios hizo este mundo de la palabra. Él dijo, sea la luz, sea la tierra, sea los mares. Es como obra de Dios. No es para entenderlo, es un acto de fe. Y la fe es creer en las cosas que no se ven como si fuesen. Entonces vamos a creer
y confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te doy gracias porque has sacrificado tu vida por mí. Yo creo que viniste a esta tierra, moriste y resucitaste y estás sentado a la diestra del Dios Padre. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame a no contristarte. Ayúdame a caminar en tus caminos. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame con mis fortalezas. Rodéame de favor y gracia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que más nunca sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo Jennifer, hasta una próxima oportunidad.